existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, todos sabemos que si dejamos de estar juntos, ya no somos más este montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano pacto de radio. De lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530. Somos radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Creemos que es posible combinar nuestras imaginaciones. Eve de Bonafini decía que cuando lo pensamos un poquito, la radio es un asunto que nos funciona en el teatro de la mente. Y entonces, para que se arme en ese teatro de la mente una experiencia, creemos que hay que involucrar, y que eso se puede con la imaginación, más de un sentido. Escuchamos la radio, a veces apenas la oímos, pero si escuchamos, seguramente en nuestro cerebro fluyen imágenes, recuerdos, emociones que convierten un programa de radio en algo más que un programa de radio. Un paseo por nuestras propias emociones, tal vez. Y quizás podemos agregar otros de los sentidos. Ver las imágenes que el cerebro nos plantea, percibir los perfumes, a veces tener sensaciones táctiles. ¿Quién dijo que no es posible si ponemos la imaginación al servicio de la radio? Y creemos que es central trabajar los asuntos de nuestra propia agenda. Si el mundo se divide básicamente en los que quieren cambiar las cosas para que sean más los que tengan acceso y los que pretenden que nada cambie para seguir conservando sus privilegios, nosotros sabemos de qué lado queremos y estamos. Y pensamos que si trabajamos en la agenda propia, en nuestra propia forma de mirar el mundo, en nuestro propio modo de percibir la realidad, estamos fortaleciendo los anticuerpos para estos capítulos específicos de aquello que se llama, y ahora indubitablemente, la batalla cultural. Son dos culturas combatiendo entre sí. Y por eso hay asuntos de los que nos ocupamos sí o sí, y hay otros que dejamos pasar. Después de todo, hay un esfuerzo muy grande de la hegemonía en la comunicación e incluso de la contrahegemonía por tomar los mismos temas y plantearlos desde dos puntos de vista diferentes. Nosotros creemos que eso es un gran ejercicio, pero así como hay muchos mundos en el mundo, muchas realidades en la realidad y muchas Argentinas en la Argentina, seguimos nuestro propio sendero. Cuando escuchamos a la mexicana Lila Downs, mexicana estadounidense, cantar el Quinto Regimiento, ¿a dónde va a parar la imaginación? El Quinto Regimiento fue una unidad militar formada por ciudadanos de a pie, que desde el 18 de julio de 1936 combatió del lado de la República Española. El 18 de julio, hoy es 18 de julio de 1939, con el alzamiento franquista, en realidad un golpe de Estado en progreso, comenzaba la Guerra Civil Española. Vaya jaleo, jaleo. Es que apenas se produjo el levantamiento golpista que concluiría en una guerra civil de 2 años largos, y luego del triunfo de Franco, con una dictadura de 37 años, hubo una reacción de la sociedad republicana para tomar las armas en defensa del gobierno. Fue un ejemplo de organización popular más allá de la específica tarea de aquellos que tomaron las armas siendo militares durante la guerra civil o incorporándose a las tropas.
En el caso del Quinto Regimiento fue famoso porque incluía a muchos intelectuales, a mucha gente de la cultura, que además de empezar los combates, llevan adelante actividades sociales y culturales. Una y otra vez se ha analizado en la historia el modo en que las poderosas democracias occidentales, empezando por Estados Unidos e Inglaterra, toleraron, auspiciaron, estuvieron ahí mirando, incluso convivieron con los ascensos del fascismo italiano, del nazismo alemán y del franquismo español. ¿Qué pensaban los campeones de la democracia? Y pensaban que esos regímenes nacionalistas, que esas fuerzas que iban armándose en tres naciones muy importantes de Europa, en Italia, en Alemania y España, actuaban de contrapeso de la influencia soviética en Europa. Después de la revolución de 1917, la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la posibilidad de que hubiera más países con regímenes socialistas alborotaba mucho a los campeones del capitalismo. Saben que estaba en curso también la llamada Revolución China, hasta 1949, cuando Mao llegara al poder en el coloso asiático. Y entonces, si se produjo la Guerra Civil Española, si pasó lo que pasó, fue también porque los que podrían haber intervenido no intervinieron. Y después fue, como suele ocurrir, tarde para lágrimas. Cuando los olimareños uruguayos cantan Gallo Negro, Gallo Rojo, ¿de qué están hablando? Son las canciones que, proyectadas al futuro, nos siguen recordando el ejemplo de la Guerra Civil Española. ¿Y por qué resultó una lección de la historia? Primero, por el modo perezoso en que los que podían tutelaron los procesos que culminaron con el ascenso de Hitler, el ascenso de Mussolini, el ascenso de Franco, y luego, como una consecuencia, la Segunda Guerra Mundial, los 60 millones de muertos, el Holocausto y el atraso que por décadas vivieron determinadas sociedades. Y de este lado, del lado de la democracia, de la República Española y de la alianza que significaba la República Española de partidos políticos de izquierda, socialistas, comunistas, anarquistas, independientes, nacionalistas, etc. ¿De qué manera la desunión de un mundo y la unión de otro, cuando termina en colisión, marca un resultado posible? Es decir, la causa de la libertad española, de la República Española, no era una causa únicamente hispánica. ¿Saben ustedes que hubo batallones formados por extranjeros en que combatieron, estuvieron presentes, dieron el sí, celebridades de la historia, como el premio Nobel de Literatura estadounidense Ernest Hemingway, como el futuro ministro de Cultura y escritor francés André Malraux, como el chileno Pablo Neruda, que era cónsul de su país en Madrid cuando comenzó el conflicto, como el poeta y periodista argentino Raúl González Tuñón. Hubo en ese momento una especie de solidaridad internacional con España, con la causa republicana, y la guerra se siguió en México, en Argentina, en muchos países de Latinoamérica como una contienda propia. Claro, entre la cantidad de inmigrantes españoles previos y la idea de que si la República perdía, vendrían a parar a estos lares, a México y Argentina sobre todo, pero también a Chile y a Uruguay, miles y miles de exiliados españoles, era una cosa que flotaba en el aire. Así ocurrió. La industria editorial argentina no hubiera sido la que fue sin el exilio republicano español.
La escena del teatro y la cultura argentina no hubieran sido las mismas sin el exilio republicano español. El mundo de la música no hubiera sido el mismo sin el exilio republicano español. Grandes y grandes figuras, desde Miguel de Molina hasta Rafael Alberti, vivieron en la Argentina como un subproducto de lo que allí ocurría. Recuerden que aquí Federico García Lorca, Margarita Xirgu, la escena teatral argentina había contado con Ilka Sabelas, con un aporte hispánico muy importante. Pero ay del dolor de la derrota. Ay lo que pasó entonces, aquel desencuentro entre los propios que terminó colaborando con la unidad del franquismo enfrente y el apoyo de los otros regímenes totalitarios a esa escalada. Bien vale recordar que el bombardeo de Guernica al comienzo de la Guerra Civil Española fue el bombardeo de aviones nazis en territorio vasco a un pueblo desarmado, un pequeño pueblo vasco, como una forma de aleccionar al resto sobre lo que vendría. Estamos enfocando desde un punto de vista de análisis internacional mundial la importancia y la repercusión de la Guerra Civil Española. En 1936, el gran poeta, que después sería Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, publica un libro que se llama España en el corazón. Tal vez con España en el corazón se inicia un género, el género de la poesía abocada a lo político. La poesía era un género vinculado al amor, a la descripción, al romanticismo, a cierta épica, pero poesía política específica tal vez no habría. En un poema muy famoso que va a decir el propio Neruda con su voz de cuervo, está la explicación de lo que empezó a pasar entonces y la mención de algunos de los nombres que lo rodeaban entonces en la casa que era el consulado de Chile en Madrid. El que van a escuchar como Raúl es Raúl González Tuñán, el que van a escuchar como Federico es Federico García Lorca, el que escucharán como Rafael es Rafael Alberti. Pero básicamente este poema marca lo que cualquiera que pensara desde las ideas de El Mañana Mejor sentía cuando empezaban los bombardeos del franquismo. Explico algunas cosas. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? Y la metafísica cubierta de amapolas, y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros. Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano, todo eran grandes voces, sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante. Mercados de mi barrio de Argüelles con su estatua como un tintero pálido entre las merluzas. El aceite llegaba a las cucharas, un profundo latido de pies y manos llenaba las calles, metros, litros, esencia aguda de la vida, pescados hacinados, con textura de techos, con sol frío en el cual la flecha se fatiga, delirante marfil fino de las patatas, tomates repetidos hasta el mar. Y una mañana todo estaba ardiendo. Y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres. Y desde entonces fuego, pólvora desde entonces. Y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros. Bandidos con sortijas y duquesas. Venían por el cielo a matar niños. Y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiaran. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales traidores, mirad mi casa muerta, mirad España
España rota, pero de cada casa muerta saldrá metal ardiendo en vez de flores. Pero de cada hueco de España saldrá España. Pero de cada niño muerto saldrá un fusil con ojos. Pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis, ¿por qué su poesía no nos habla del sueño de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal? Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. La catalana Marina Rosell, una canción de época. Los regimientos republicanos se incorporaron, y esto ocurría por primera vez en la historia de las guerras, a las mujeres. Las mujeres reclamaron combatir como los varones, en rigor. El cineasta Pedro Almodóvar, que cada vez que puede o le preguntan, dice que Argentina está gobernada por una bestia fascista como Javier Milei, que seguramente, lo vemos a diario, estuvo de acuerdo con el franquismo, porque frecuenta a los franquistas del siglo XXI, a los de Vox, cada vez que va a España. Que la guerra civil no ha terminado, y miren que van 89 años del comienzo. No ha terminado porque no ha habido justicia para los asesinados por el franquismo. No ha terminado porque la estatua de Franco sigue allí, a donde está desde su muerte, un poco después, en 1975, y porque los familiares de los desaparecidos durante el franquismo siguen sin saber dónde están los cuerpos. ¿Y me quiere? Para que tengan claro los números, aproximadamente 200.000 personas murieron como resultado de asesinatos sistemáticos, violencia en las turbas, tortura u otras brutalidades en este proceso de ultraderecha militar, ultracatólica y oscurantista gobernando España, un país de la culta y civilizada Europa. 10.000 veces. Apenas terminada la guerra, 500.000 de españoles huyeron al país más próximo, cruzaron la frontera rumbo a Francia. Después de cruzar la frontera rumbo a Francia, murió, por ejemplo, en Collioure, el poeta Antonio Machado. Durante el franquismo asesinaron a Federico García Lorca y metieron preso al concluir la guerra, nada más y nada menos. Moriría después como consecuencia de una enfermedad contraída en las mazmorras a Miguel Hernández. Es decir, el objetivo militar, el objetivo político y el objetivo cultural de la dictadura que sumió a España en el futuro en un mundo lleno del folclore del pasado, del nacionalismo berreta, en que toda expresión de progresismo o izquierda fue borrada del mapa sencillamente. Saben que además 15.000 republicanos españoles terminaron en campos de concentración nazi después de 1940. Esa interactuación entre los que no olvidan sus principios. Rolando Alarcón, ahora, haciendo la canción de los soldados, parte del repertorio republicano que llegó hasta Argentina, hasta América Latina, y que vive en un montón de gente que fue criada con esta lógica. Estos países son pro república, no pro franquismo, y sin embargo dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos. Los que en la Argentina de hoy piden la salida de los tanques a las calles o proponen volar el Congreso de la Nación pertenecen claramente a dinastías familiares e ideológicas educadas en la admiración por aquello que el mundo repudia. El holocausto producido durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis, sus manuales de propaganda, su idea expansionista, la invasión
de otras culturas y otros países, la fuerza física del fascismo como elemento central a la hora de la discusión, la agresión permanente, la organización en forma de milicia del modo en que se proponen los cambios de la sociedad, y el hundimiento, en el caso hispánico, en raíces religiosas precámbricas, en que todo lo nuevo está mal y lo único que funciona bien es el laudo del pasado de los cruzados. Hay mucha literatura escrita en la Argentina sobre los y las argentinas, generalmente vinculados al Partido Comunista y o al Partido Socialista, que eligieron también ir a combatir por la causa española. Algunos no volvieron, algunos murieron. Hay historias portentosas de los hijos de los republicanos que fueron a parar a Moscú para salvaguardar sus vidas mientras sus familias peleaban en la guerra, y al morir sus padres ya no pudieron volver a España y crecieron como chicos moscovitas. Ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan a España en sus manos. Está el asunto poderosísimo de cómo todos los exiliados hicieron tareas en los países en que estuvieron que les permitieron incorporarse sin olvidar nunca el pasado. El gran poeta argentino Raúl González Tuñón, que viajó para cubrir para el diario Crítica la guerra como corresponsal, pero era también un militante político, que luego le ayudó a Pablo Neruda a llenar un barco de exiliados y traerlos para el sur de América, en La Libertaria, a la memoria de Aída Lafuente. Es el audio número 6, muerta en la cuenca minera de Asturias en 1935. La Libertaria, a la memoria de Aída Lafuente, muerta en la cuenca minera de Asturias en 1934. Estaba toda manchada de sangre, estaba toda matando a los guardias, estaba toda manchada de barro, estaba toda manchada de cielo, estaba toda manchada de España. Ven, catalán jornalero, a su entierro, ven, campesino andaluz, a su entierro, ven a su entierro, yuntero extremeño, ven a su entierro, pescador gallego, ven, leñador vizcaíno, a su entierro, ven, labrador castellano, a su entierro, no dejéis solo al minero asturiano, ven porque estaba manchada de España, ven porque era la novia de octubre, ven porque era la rosa de octubre, ven porque era la novia de España. No dejéis sola su tumba del campo, donde se mezcla el carbón y la sangre. Florezca siempre la flor de su sangre sobre su cuerpo vestido de rojo. No dejéis sola su tumba del aire. Cuando desfilan los guardias de asalto, cuando el obispo revista las tropas, cuando el verdugo tortura al minero, ella, agitando su túnica roja, quiere salir de la tumba del viento, quiere salir y llamaros hermanos, y renovaros valor y esperanza, y recordaros la fecha de octubre, cuando caían las frutas de acero, y estaba toda manchada de España, y estaba toda la novia de octubre, y estaba toda la rosa de octubre, y estaba toda la madre de España. Luchadores y luchadoras por la libertad, hijos e hijas de la República, gracias de corazón por portar mi bandera tricolor, por ser nuestra reserva moral, por enseñarnos a ser hombres y mujeres decentes, por enseñarnos que la única lucha que se pierde es la que se abandona, por mantener viva la llama de la memoria de esa tercera república que está por venir. Ismael Serrano, hijo y nieto de republicanos. Son 89 años del comienzo de la guerra. La guerra no ha terminado. La memoria queda en la historia una mancha, un borrón. Si ven la película Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, estrenada apenas terminó la pandemia, hace 4 años, verán detrás de las peripecias muy almodovarianas de dos madres que cruzan sin saber sus hijos en una maternidad, otro asunto de España: la búsqueda de los abuelos, de las tumbas, de los huesos, de dónde ir a llorar
una víctima de la guerra, y la respuesta del Estado español en la transición y luego en su democracia, un pacto. Mejor no revisar demasiado el pasado. Si ese pasado pudo revisarse en España, es por la doctrina inventada en la Argentina sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de Estado, por los abogados argentinos que, trabajando en el exilio español, lograron el procesamiento de genocidas más allá del paso del tiempo y el lugar donde se hallaren. La democracia española mira al respecto la sociedad argentina como una sociedad modélica por lo que hizo a partir de 1983 y la asunción de Raúl Alfonsín como presidente. Tener la valentía de juzgar a los dictadores después de que los dictadores hubieran hecho todo lo posible por ocultar sus crímenes. No ocurrió en la mayoría de los países, ni en broma ocurrió en España. Que callen aquellos, los que firmaron pactos de silencio. De eso habla esta canción, los que firmaron los pactos de silencio. Son los amigos de Javier Milei en Europa. Son los que auspician las charlas de Mauricio Macri en Europa. Nosotros, ya saben, con la bandera tricolor por siempre y la convicción de memoria, verdad y justicia con nosotros. Las guerras terminan en serio cuando eso ocurre. Cuando no ocurre, los corazones siguen sangrando si las venas siguen abiertas. Y les gritos en los muros, gritos contra los que luchó. Siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. La tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:34, Marina Glesser, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, para vos. Hoy justo es San Federico. Muy Federico bien. García Lorca, 19 de julio, San Federico, así que saludamos a los Federicos y también recordamos a Federico García Lorca. Carlos Federico, sos vos. Yo soy Carlos Federico, sí. Feliz día, Carlos Federico. También recordamos a Lorca, primera víctima. ¿Es ¿no? mañana el día de Federico o es hoy? Creo que es mañana, 19 de julio, San Federico. Sí, mañana. Ah, bueno. Porque es mañana que se va a hacer esta obra de teatro que te iba a contar ahora cuando me preguntaras qué traía para hoy. ¿Qué traes para hoy? Bueno, hoy traigo esto a colación de tu hermoso editorial de Memoria, Verdad y Justicia sobre la Guerra Civil Española, que todas las guerras en definitiva tienen la misma semilla. Se va a estar dando la obra Aquella máquina de coser, 19 de julio, en la asociación, la Federación de Asociaciones Gallegos. Mañana va a estar esta obra de Mirta Mato y de dramaturgia de Ana María Bobo. La función es entrada libre y gratuita a las, ya te digo, la hora es a las 19 horas en Chacabuco 955. Bien, tiene que ver con la conmemoración del aniversario de la Guerra Civil Española, del comienzo del golpe de Estado que derivó en la guerra. Hay muchas actividades en la comunidad hispánica en Buenos Aires y en muchos lugares del mundo recordándolo. Claro, y que acá muchos españoles e italianos, ¿no?, han venido escapando también de esas guerras, por lo cual tenemos mucha comunidad española también, supongo que haciendo estas actividades. Pueden ir a ver entonces mañana a la Asociación de Gallegos, Aquella máquina de coser por el mundo adelante, de Mirta Mato y con Ana María Bobo a las 20 horas. Pero vamos a estar conversando en un ratito nomás con Augusto Lagardera. Él es director y pianista de Menezunda Tango. Va a estar por Zoom porque a la noche va a venir a las 20:30. Se va a presentar en la Milonga Justicialista, en esta nueva edición, que ya van muchas, en San José 181, en la sede del Partido Justicialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y mañana también van a estar dando un show a las 5:30 en María la Rolera, en la María Rolera, en Costa Rica 4848. Vamos a estar escuchando esos tangazos de este show tremendo que va a estar en la Justicialista, que es la Menezunda Tango,
piano y director con el que vamos a conversar, pero que es un gran show de milonga a vivo. Bien, qué buen nombre la Menezunda. Mejor no investigar demasiado. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530. ¿Cómo va, Martín? ¿Por dónde andás en este viernes? Viernes hermoso, Carlos y Marina, sí. Les cuento. Divino el sol que nos acompaña después de estos días de frío, y se viene la ola polar, ahora dicen, la semana que viene. Esperemos que no sea tan fuerte. Te cuento, estoy en el barrio de Palermo, más precisamente sobre el puente Ciudad de la Paz, a metros de este lugar, puente Ciudad de la Paz, que queda en Ciudad de la Paz al 65 aproximadamente, porque los vecinos de esta zona denuncian que pasaron apenas 4 meses de terminar las obras de refacción de este puente que llevó adelante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora Jorge Macri lo que decidió fue tirar abajo este puente, destruirlo y volver a levantar otro. Parece una película distópica, pero no, es la pura realidad, chicos. Recordamos, Carlos, que este puente que une los barrios de Palermo, Belgrano y Colegiales y que pasa por encima del ferrocarril Mitre estuvo cerrado por 2 años para llevar adelante estas obras. Todo el barrio se convirtió en aquel momento en una gran pesadilla para los vecinos y las vecinas que viven en los alrededores, porque estuvo cerrado el paso, tenían que dar la vuelta, caminar 3 o 4 cuadras y más en algunos casos para pasar a otro barrio, y no había luminarias, no había nada, y se volvió totalmente inseguro. Es más, denunciaron decenas de hechos delictivos, robos, manoseos también, de diferentes vecinos de este lugar. $2 millones gastó Jorge Macri para llevar adelante esta refacción, y ahora, hace unos días, publicó la empresa AUSA, que es parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para llevar adelante la demolición de este puente, el traslado de los restos y la construcción de una nueva infraestructura. Pero hay un tema, este puente es algo histórico, es patrimonio histórico de la ciudad, porque tiene más de 100 años, y ahí los vecinos están haciendo hincapié. No queremos que tiren este patrimonio de todos nosotros y nosotras, porque obviamente tiene un pedazo de historia y está protegido por la ley. Hablamos con Paula Gómez Ortega. Paula Gómez Ortega no solamente es vecina del barrio de Palermo, sino que también es arquitecta, una profesional, especialista en todo este tipo de situaciones, que junto a varias agrupaciones vecinales se niegan a la destrucción del puente. La escuchamos. Bueno, pensé que era un acto de campaña hablar del reemplazo y no entendí a quién podía interesarle el reemplazo del puente. Sin embargo, un poco de casualidad nos enteramos que AUSA, que es esta empresa que es, no sé si es propia del gobierno de la ciudad o es satélite al gobierno de la ciudad, que debiera dedicarse a autopistas, ya llamó a licitación, una licitación que se puede ver los pliegos en la página de AUSA, que dice que el 30 de julio 31 se van a abrir las ofertas para el reemplazo del puente. Reemplazo, insisto, de un puente que acaba de ser restaurado después de haber estado 2 años cerrado. Entonces, primera cuestión, el puente tiene protección patrimonial. Nosotros, por suerte, tenemos un catálogo de APH, se llama, que es el área del gobierno de la ciudad que cataloga los edificios y las piezas urbanas que se considera que no se deben demoler porque tienen peso histórico. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el 2007 viene llevando adelante la demolición de varios edificios históricos, patrimonio histórico de la ciudad, que si uno se pone a pensar es prácticamente un barrio entero que ha demolido para levantar nuevas estructuras, obviamente, que tiene que ver con el negocio inmobiliario. Pero acá es distinto, quiere destruir este puente de patrimonio histórico para levantar un puente similar y habilitar el tránsito pesado, cosa que no está habilitada por esa zona porque es una calle angosta. Para quienes transitan por Ciudad de la Paz, esto lo conocen, y no puede pasar camiones de gran porte. Así que otro conflicto en puerta, Carlos, de vecinos que van a resistir, obviamente, que no sea demolido este patrimonio histórico y que no levanten otra infraestructura en su lugar. Durante más de 20 años utilicé todos los días de mi vida ese puente, de ida y de vuelta, y la verdad que el viejo puente tenía una onda poética, le daba a esa zona una magia especial de la ciudad. El nuevo puente, estamos compartiendo las imágenes en la transmisión por streaming de la M530 en YouTube, carece de esa magia, es nuevo, han hecho una cosa, pero si ahora hay que construir un nuevo puente, es que algo huele a podrido en Dinamarca.
y están denunciando que hay negocios turbios, ¿no? Básicamente hay que ponerle el nombre y apellido de esta situación. O sea, ¿cómo puede ser que hayas gastado casi $2 millones en esta reparación después de haber estado cerrado este lugar durante 2 años? De un momento a otro dijiste, bueno, lo voy a hacer, porque obviamente estaba la campaña en el medio. Lo estrenó en marzo de este año y 4 meses después, exactamente 4 meses después, quiere derribar este puente y hacer otro. ¿Cómo se llama eso en el barrio? Negociado. Más o menos así. Martín, gracias, ¿eh? A vos, Carlos, buen fin de semana. Martín Suárez convirtiéndose en vocero de los intereses de un montón de gente en esa zona de la ciudad de Buenos Aires que mira asombrada el proceso por el cual estuvo cerrado mucho tiempo un puente que es clave para conectar un barrio con el otro y de eso al centro de la ciudad, y ahora hay que destruir el puente que acaban de construir, con lo cual las ganancias de los constructores son mucho mayores que las ganancias de los vecinos, que han estado muy incómodos durante este tiempo. Les prometo para dentro de un ratito la presentación aquí en vivo con el responsable, el autor del libro de fotos de Luis Alberto Spinetta, que seguramente va a resultar uno de los eventos culturales del año. Es un libro con fotos color, a todo color solía decirse, de 300 páginas y más de 400 fotografías restauradas completamente inéditas que van a ser presentadas en público el 1 de agosto, es el viernes de la semana que viene, a las 6 de la tarde en el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, un acontecimiento del mundo editorial y también del mundo de la música. Pero ahora a las 14:44 doy una vueltita por el WhatsApp de la radio, están las amigas y
está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos red. Está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Vacaciones en el ND. Este invierno venía a divertirte y desenchufarte. Música, circo y teatro para toda la familia. Coufequín, desenchufados en banda. Fanfarria ambulante desde Santa Fe. Caray Circo, la biblioteca perdida. No te lo podés perder. Super vacaciones en el ND. Entradas disponibles en PlateaNet o por boletería del teatro. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni en el Día del Amigo. Amigo mío. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 20 de julio a las 19 en Bargoglio, Bacacay 2414 en el barrio de Flores. Necesito hoy tu resurrección. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. De lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente. Vamos a entrar al mundo de Luis Alberto Spinetta y nos vamos a quedar en él por un tiempo, por un rato. Es un mundo, de verdad. Miren lo que tengo en manos. ¿Qué ve Marina Glesser en mis manos? Veo un gran libro que da ganas de abrir y mirar lo que tiene en su interior. Estaba virgen este libro, todavía no ha sido abierto.
es la edición de Spinetta, fotografías de Eduardo Martí, que el viernes 1 de agosto a las 18 va a ser presentado en público en el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional con entrada absolutamente gratuita. Podríamos pensar que no es un libro, que es un objeto de arte y que por ende su presentación va a ser algo más que una presentación, tal vez un acontecimiento cultural. Aquí hay 400 fotografías en 300 páginas restauradas en alta definición. Técnicamente, este libro, 364 páginas, 34 por 21 de formato, tapa dura, papel ilustración, edición limitada a apenas 900 ejemplares, es una joya. Y las joyas a veces no son baratas, quiero decir, pero ¿quién quiere cosas baratas? Queremos cosas buenas. Dylan Martí, Eduardo Dylan Martí, que nació en Buenos Aires en 1950, es decir, en el mismo año de Luis Alberto Spinetta, es fotógrafo y músico. Podríamos agregar que es padre de celebridades y que comenzó a trabajar como laboratorista en el laboratorio de la Editorial Abril a fines de la década del 60. Fue luego de eso, a partir de 1969, que empezó su relación de fotógrafo con Luis Alberto Spinetta. Más adelante esa relación se convirtió en casi una hermandad. Eduardo Martí, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes, Carlitos, querido. Gracias por la invitación. Un orgullo estar acá. Trabajamos mucho para que vinieras a la radio. Bueno, espero no haberlos hecho esperar demasiado. No, queríamos que el libro estuviera disponible y que pudiéramos charlar un poco porque ¿estás saliendo poco? Mira, no es que salgo poco, al contrario, me encanta salir y todo. Lo que pasa que cada vez veo menos, ¿viste, Carlos? Entonces, aparte tengo una hija muy pequeña, que tiene 10 años, va a cumplir ahora, de la cual me ocupo que vaya todos los días a la escuela, y la voy a buscar y la llevo, y a veces la devuelvo, a veces la viene a buscar la mamá. Entonces, tengo que dosificar los tiempos, ¿no? Es verdad, para que la gente vaya conociéndote. Cuando oficiaste de padre de Manuel Orbiler, ¿también era así? Bueno, fueron distintas etapas de la vida, Carlitos, ¿viste? Fueron distintas. Cuando empecé a convivir con Emanuel, Emanuel ya tenía 1 año y medio, 2 años casi, y yo tenía 26 años. Máquina nueva, todo nuevo. Para la historia de la música, dientes nuevos, algo de pelo. Bueno, en fin, lo que había para ofrecer, ¿viste? Escúchame, para la historia de la música, los Siria Kuriaki no hubieran existido de no haber existido la relación previa entre la familia Martí y la familia Spinetta. Claro, porque los chicos se criaron todos juntos, porque cuando yo empecé a convivir con Mercedes, al poco tiempo nació Dante, ¿no? Siempre me acuerdo que el día que nació Dante, como Patricia estaba ahí por la zona de La Rea y Marcelo T, uno de esos institutos que hay, sí. Luis vino, nosotros vivíamos con Mercedes ahí en La Prida y Córdoba. Así de que esa noche para no volver hasta Núñez, se quedó ahí con nosotros, para el otro día estar cerca del sanatorio, para estar con su mujer y su niño. Acabo de entender por qué elegiste para que iniciáramos el programa Canción para los Días de la Vida. Canción para los Días de la Vida, mira, la elegí por varias cosas, porque Luis me regaló la letra original de ese tema, ¿viste? Porque a mí me encantaba. Y era un tema muy raro de escuchar, porque yo lo conocí previamente a que él lo grabara, porque ese tema iba a formar parte de la ópera de Almendra, que nunca se concretó ese proyecto. Y estaba esa canción para los Días de la Vida, y un tema que se llamaba Jueves. Y los escuché de casualidad, porque cuando yo los escuché, yo no era amigo de Luis, en eso te quiero corregir. Yo a Luis lo conocí en el año
1974-75, en ocasión en que me convocara Machi para hacer unas fotos de prensa de Invisible. Ya lo había fotografiado a Luis, porque yo lo había visto actuar en el Festival Pin-Up. ¿Vos por entonces tenías una banda también que se llamaba Pacífico? Claro, se me mezclan un poco los años. Pacífico fue de los 70, pero me parece que la foto Pin-Up es anterior. Es del 69. Es del 69. Creo que lo organizaba Carlos Ripoll, ¿eso Sí, puede ser? puede ser. Puede ser. El director de la revista Pelo, Daniel Ripoll. Daniel Ripoll, tenés razón, Daniel Ripoll. Y bueno, en esas épocas el menú era ir a ver a Manal, ir a ver a los Shakers, a Almendra, al maestro Nevia, yo qué sé, Cano y los Bulldogs, los Mockers, todas las bandas de esa época. Con los el tiempo, Cox Combo, no sé si te acordás de los Cox Combo. Uwe Monk. Claro. Al frente, era un sueco que vivía en Buenos Aires. La escena de la formación, si se quiere, de la historia del rock en la Argentina, post la generación del 67, etcétera, etcétera. Vos escribiste 3 temas con Spinetta, y uno es Quedándote, Oyéndote. Claro, porque lo que pasa es que cuando yo se disolvió la banda, grabamos ese primer disco para Trova, ¿viste? Gracias a los buenos oficios de Rodolfo García, que me dio ahí con el sello discográfico. Me parece que se llamaba Radosinski el dueño del Alfredo sello. Radosinski. Alfredo Radosinski, que tuvo la generosidad de grabar un disco para nosotros que éramos desconocidos por completo, en un sello que aparte era tan prestigioso, ¿no? Claro, era el que editaba. Nos quedaba grande el sello, digamos, ¿no? Era el que editaba los discos de Piazzolla, Vinicius de Moraes en la Fusa, por ejemplo. Bueno, cuestión de que grabamos ese disco y eran épocas en las que todavía no estaba tan instalado el tema de vivir de la música. Entonces, el resto de mis compañeros decidieron seguir otro camino. Así que ahí me quedé sin grupo. ¿Y cómo fue que escribieron Quedándote, Oyéndote? A posteriori, cuando lo conozco a Luis, pasábamos muchas horas juntos porque nos hicimos muy amigos, pero aparte, tanto ya sea por las características de la actividad de él y por las características de mi trabajo, también teníamos mucho tiempo. Éramos como 2 parados. Como le dicen en España. 2 tipos sin laburo. A los desocupados, Claro, ¿viste? parados. Parados y padres de familia, además, que también es interesante, ¿no? Claro, porque fuimos teniendo los hijos a la par, ¿viste? Bueno, pasábamos tanto tiempo juntos, ¿qué hacíamos todo ese tiempo? Y bueno, hacíamos las cosas que nos gustaban. Él dibujaba y vos sacabas fotos, él cocinaba. Compartíamos todas las cosas que nos gustaban, ¿viste? Porque éramos amigos. Nunca tuvimos un proyecto musical. A mí nunca se me hubiese ocurrido tener un grupo con Luis ni hacer una canción con Luis. Porque yo estoy loco, pero tenía conciencia del genio que representaba el tipo que tenía al lado mío. Hablan re parecido, ¿no? Pasamos muchos años juntos. Hablan re parecido. No, y físicamente siempre fueron como hermanos, ¿no? Muchos años juntos pasamos, ¿viste? Mucho tiempo, ¿viste? Bueno, y en ese devenir de estar pelotudeando, tocábamos la guitarra, Luis se la pasaba cocinando, dibujando, componiendo. Yo lo he visto a Luis en el medio de un quilombo, el lavarropa andando, los pibes haciendo quilombo, y él estaba componiendo un tema. Puede decir, pero que estaba como dentro de un submarino, pero estaba en la cocina. A mí varias veces para hacer entrevistas, bueno, algunas de esas entrevistas son grandes e históricas, me pidió, yo voy a tu casa, porque en mi casa con los chicos es un quilombo que no se puede hablar. Él vivía como adaptado a una vida familiar. No, él tenía una vida familiar completa, ¿viste? Siempre estaba con su familia, ¿viste?
Y de quedándote oyéndote, perdón que te reitere la pregunta, vos que escribiste... Yo hice la música, esta Carlos. música es tuya. Claro, la música es mía y en ese caso la letra la puso Luis. Y después en Almendra yo le llevé la base armónica y él puso la melodía. Y lo mismo hicimos con Garopaba. Yo le llevé toda la línea armónica y Luis puso la melodía. No sé con cuántos otros autores o compositores Spinetta escribió más de un tema. No lo sé, pero no deben ser muchos. Yo no le quiero asignar importancia a ese hecho porque Luis hizo 40 y pico de discos. 42, 43, 44, no sé cuántos hizo. Muchos, incontables, ¿no? Incontables. Una vez, Página 12, vos trabajabas en Página. Sí, claro. Que siempre me acuerdo que tenía el logotipo, era Emanuel pegando una patada. Una foto tuya. Una foto mía. El suplemento no, pero esa me la diste vos. Yo te pedí una foto para la tapa del suplemento y vos le sacaste a Emanuel pateando el aire cuando Emanuel tenía 13 años. Y quedó eso. Primero el tajo y después el suplemento no de Página 2. Totalmente. Bueno, cuestión de que había una nota que hacía la revista que era un artista elegía su canción favorita. Sí. Y Guille Badalá no tuvo, por mi criterio, peor ocurrencia que elegir quedándote oyéndote. Yo cuando lo vi le dije, Guille, Luis hizo 40 y pico de discos, hizo cosas de una genialidad y vos vas a elegir un tema que compuso conmigo. ¿Vos me entendés lo que te digo, Carlos? Entiendo, pero discrepo con tu concepto, bueno, porque yo tuviera que elegir de las 10 canciones más importantes de Spinetta, una seguramente sería esta, quedándote oyéndote. También, Las más conmovedoras. Yo les agradezco, pero, digamos, dejémoslo ahí, por favor, dejémoslo ahí. No, ¿viste? yo sé que siempre fuiste humilde y siempre quisiste estar... No, pero no es por tener tampoco una falsa humildad, Carlitos, te lo juro. Quisiste estar a un costado, le dejaste la luz a él y me parece muy bien tu decisión. ¿Viste? Luis fue un genio, ¿viste? Pero ese genio ya no está con nosotros hace un tiempo. Y materialmente, ¿no? Y queda poca gente autorizada para hablar de Luis Alberto en serio con conocimiento profundo. Bueno, gracias, es el paso del tiempo. Me voy a dar un lujo. Roque Di Pietro es el responsable de la editorial Vademecum que edita este libro, como muchos otros libros, está aquí con nosotros. Roque es un periodista extraordinario también, autor de los mejores libros sobre la historia de Charly García, esos libros que siguieron todas las actuaciones de Charly García en vivo en su vida. ¿Hasta qué año, Roque? Buenas tardes, ¿cómo va? Hola Carlos, hola a todos. Hasta el año 2008. O sea, historiaste a Charly García desde 1900... Y desde 1900, él nació en el 51, desde 1954, 55. Su primer concierto con un pianito. En el conservatorio, claro. En el conservatorio, sos el único que consiguió la historia del conservatorio de Charly García. Bueno, no sé bien, pero bueno, ahí está. Si quieren saber algo sobre Charly García y su vida hasta... el aguante, digamos. No, hasta la debacle mendocina. Hasta la debacle mendocina. Uy, o sea, hace 25 años, me parece que estuve ahí. Sí. Yo también, los libros de Roque son los imprescindibles. Pero Roque, además de su obra, se puso a disposición de otras estéticas. Acaba de publicar Vademecum, por ejemplo, el primer libro que se escribió sobre Astor Piazzolla. Sí. Sí. Lo leí y me quedé con la boca abierta. ¿Cómo fue que esto no se había publicado nunca más? Del 69 al 2025. Sí, había quedado ahí un eslabón perdido en la bibliografía sobre Piazzolla. Sí, es el primer libro que se dedica a Piazzolla, quizás por el autor, ¿no? Un autor desconocido. Que se fue a vivir fuera de la Argentina. Que se exilió y nunca más volvió y murió en España y bueno... Su obra quedó ahí también. Es la primera versión de Piazzolla sobre su vida, claro. Los años en Nueva York, es el relato en primera persona y su opinión en medio de los conflictos en la década del 60 sobre casi todo. Vos que sos el dueño de esta obra, ¿la podés abrir para mí? Porque tiene el plástico. Bueno. Es pesada, ¿la podés tirar? Sí. Vamos a ¿Cuánto pesa el libro? Inaugurar 2 kilos y medio. 2 kilos y medio. ¿Y por qué haces lo que haces? Porque está hecho, viste que estamos viendo épocas de mucha inseguridad, Carlitos, que salís y te quieren afanar el teléfono. Es para tenerlo como defensa personal el libro. Claro. Cuando te quieren chorear el teléfono, vos le tirás el libro. Le tirás el libro por la cabeza. Y ya con eso...
Un arma, buenísimo. Ahora, ¿por qué haces lo que haces? Bueno. Esto requiere una inversión de plata extraordinaria, por ejemplo. Sí, además de la inversión es la... Le quiero avisar a cada uno que cada ejemplar de este libro vale 150.000 pesos. Sí. Es como una necesidad de que esto exista, ¿no? Porque era una picardía que continuara la historia del mundo sin este libro, ¿no? Porque estaban las fotos de Dylan Martí, todas estas fotos ya existían. Claro, pero bueno, presentarlas todas juntas y de esta manera era como, no sé, un deber cultural, ¿no? Qué para lindo. la cultura de esta parte del mundo, ¿no? Voy así al tuntún, estamos abriendo el libro, recorrer un poquito las imágenes de las fotos, algunas son muy íntimas, ahí estamos, otras son muy de estudio. ¿Era bueno para posar Spinetta o le rompía las pelotas? Se daba manija, Carlos, ¿viste? Luis se involucraba en todo, ¿viste? Vos al principio, incluso cuando no se estiraba mucho, los disfraces, los maquillajes, los personajes, si se quiere, trabajaste en eso con él, ¿no? No, me río porque Luis se ponía unos pullovers para hacer las notas que tenía después de haber dormido una siesta, ¿me entendés? Es decir, todas las cosas estaban al alcance del ropero, ¿viste? ¿Me entendés? Era muy lúdico. No había mucha producción, ¿viste? Las cosas las hacíamos con lo que teníamos al alcance de la mano, ¿viste? Era otra época, Carlos, ¿viste? Era otra época, sí. Era otra época. Tampoco existía lo que después se transformó en ese negocio fabuloso. El merch. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuál? El rock. El negocio del entretenimiento. Claro. Porque la música terminó formando parte del entretenimiento. ¿Y qué era para Luis la música? Y yo creo que para Luis la música era su columna vertebral. La poesía, los acordes, las notas, las guitarras. Reducirte a la condición de fotógrafo y amigo de Luis Alberto Spinetta, fuiste extraordinario como fotógrafo, fuiste un amigo, el amigo del alma de Luis Alberto Spinetta, implica no saber otras cosas de vos, porque a vos Spinetta te influyó y vos también influiste a Spinetta. Mira, yo siempre digo que he tenido la suerte siempre de conocer gente muy inteligente de la que pude aprender un montón de cosas, ¿viste? Y obviamente Luis está en esa lista, ¿viste? No es el único, gracias a Dios, ¿viste? Luego, cuando al comenzar los 90, pasado mucho tiempo, el hijo que vos criaste y el hijo mayor de Luis Alberto Spinetta hicieron el primer grupo de rap de la historia de la lengua castellana, el más influyente de todos. Por ende, cuando eso parecía casi una cosa rara, etcétera, etcétera, los dos chicos revelaban en su propia estética que venían de un polo cultural muy importante que incluía las familias completas. Yo recuerdo en un concierto en el Maipo de los Iriakuriaki, ¿vos te acordás del concierto en el Maipo de los Iriakuriaki? Puede ser, Luis sí, Alberto sí. teñido de rubio como si fuera un integrante central de Nirvana. ¿Te acordás de ese momento? La banda me sonando. acuerdo de los pelos de Luis, sí. Yo recuerdo que las dos madres, Mercedes y Patricia, vinieron a hablar conmigo por una nota que había salido en el suplemento de Página 12, en el suplemento de Página 12, en que los chicos decían que sus estéticas eran fruto de la cantidad de tiempo que habían pasado las familias en quintas, en veranos y en momentos, y en que como los padres estaban en la suya, los chicos hacían lo que se les cantaba. Y que ellos, de eso, hacer lo que se les cantaba en ese marco, habían obtenido sus estéticas. Las dos madres vinieron a decir, oye, tan malas madres y padres no éramos, no los dejábamos solos en la quinta, estaba todo muy auspiciado por nosotros. Ellos crecieron, pero en marcos en que nosotros, de alguna manera, los condujimos hacia donde fueron. Y ¿sabes qué pasó también, Carlos? Se criaron viéndolo a Luis ensayar. Se criaron bien conociendo músicos. Encima Luis fue un tipo que siempre se caracterizó por rodearse con muy buenos músicos. No era solamente él, ¿viste? Claro. Era él, era Carlos Fontana, era Claudio Cardone, Javier Malosetti, el Tuerto Wirth, yo qué sé.
Algunos de los músicos de jazz Y argentinos me más... estoy olvidando de un montón que me Sí, deben claro. estar odiando, pero la lista es infinita. Es infinita porque son Pedro, Charlie. ¿cómo se llama? El Uruguay, sí, Charlie, obviamente, Beto Satrañi, Por momentos Lito Vitale. por momentos Lito Vitale, ¿cómo se llaman los dos? Ale Franov y César Franov, que tocaba el bajo con Luis, ¿viste? Son muchos. Siempre tuvo muy buenos músicos. ¿Tenés sesiones de foto? Recién pasamos una. Rodolfo, no lo nombramos a Rodolfo, a Emilio, a Edelmiro, ¿viste? Siempre tuvo buenos músicos. Todo muy grande. De lo que vos viste con Charlie, ya que estamos acá con el mayor biógrafo de Charly García, que es tu editor al mismo tiempo, y el Flaco, ¿qué viste de eso? Y vi que fue una sociedad llena de desencuentros, ¿no? Algo ahí no terminó de funcionar. Y creo que al final, cuando hicimos las fotos de la Rolling Stone, que vino Charlie al estudio y estuvieron un rato juntos, realmente se veía que había mucho amor entre ellos dos, ¿viste? ¿Me entendés? Pero se ve que a la hora de tener que ponerse a hacer un disco, las cosas se complicó, ¿viste? Porque vos fijate que el disco que hizo con Fito, La, que yo creo que es uno de los mejores discos del rock nacional, y no me quiero equivocar, ¿viste? No te equivocás. ¿Viste? Pudieron hacer un disco entero, y con Charlie eso no terminó pasando, lamentablemente, ¿viste? Pese a todo lo que Luis lo admiraba a Charlie, ¿viste? Y viceversa. Y viceversa, obviamente, ¿viste? Pero bueno, viste que hay veces que yo que sé, las cosas no se dan, ¿viste? Hoy Carlos partió rumbo a un no lugar y algo que no queda, nos quedó aquí con el speed de la luz y sangra un cassette que dice dulcemente Durán, Durán. Estoy citando una letra del Flaco Spinetta sobre esa ruptura. Un cassette que sangra dulcemente Durán, Durán. Un día les pregunté a los dos en una entrevista que hicimos en La Biela, ellos dos y yo, qué significaba. Y Luis Alberto y Charly se rieron, Durán, Durán. Era una época muy Durán, Durán, de Charly García sobre todo, y tal vez eso explique un poquito. Hoy Carlos partió hacia un no lugar, lo que pasó entonces, que fue una pelea de egos y de la velocidad de la época, por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad que no me animo a opinar de eso, simplemente a manifestar la pena de que no hayan podido hacer un disco entero, ¿viste? Después en el concierto de las bandas eternas, entre los invitados específicos, no, pero ellos se Charly. querían mucho, Carlos. Yo no creo que no fue un problema de afecto, yo no sé qué fue lo que pasó ahí, pero la verdad es que el proyecto, ¿viste?, no prosperó. ¿Por qué, además de los temas que escribiste con Luis, que escribieron y firmaron juntos, vos no seguiste después tu carrera de músico y te enfocaste casi que en una disciplina paralela que es la fotografía vinculada a la música? Mira, lo que pasa que para la época de Pacífico ya se había muerto mi padre, ¿viste? Yo vivía en Mataderos, yo soy de la ciudad de Mataderos, ¿viste? Me encanta Ciudad de Mataderos, es buenísimo. Barrio obrero y peronista. Barrio obrero y peronista. Yo me acuerdo todavía que en un bar que se llama El Cedrón, sí, que queda Muriendo y Alberdi, antiguamente era una roticería, no estaba lo que es el bar ahora. Yo me acuerdo de haber ido con mi padre y había un retrato de Justo Suárez. El torito de Mataderos. El torito de Mataderos. El único boxeador al que Cortázar le dedicó un cuento. Sí, es un barrio precioso, Mataderos. Yo pasé años de mi vida muy felices. Mucha libertad. Mucha libertad. ¿Y no seguiste tu carrera musical después por...? Para esa época, cuando se separó Pacífico, que no pudimos seguir, yo estaba en una situación también bastante complicada porque no tenía un grupo con el que seguir una carrera y no tenía laburo. Mi madre había tenido que salir a limpiar una oficina para sobrevivir. Eran tiempos difíciles. Y mi hermano estaba laburando en Editorial Abril para esa época. Era amigo de Bernardo Acuña, que era un fotógrafo que en ese momento manejaba el departamento de fotografía, que era el fotógrafo de Maradona en ese momento. Él y su hijo Carlito.
Me acuerdo que me mandaron a sacarle fotos a Diego Armando Maradona en el hotel que está ahí en Chacarita, Torre Hotel. ¿Le sacaste fotos? Y bajó Diego con Sister Piller, que tenía un pelo afro, me acuerdo. Sí, claro. Me acuerdo haberlos cruzado ahí a la plazoleta y hacerle una foto a Diego. Para ahí. una revista de la editorial, para 7 días. Para 7 días. 7 días. Eso debe ser Maradona en Argentinos Juniors por la fecha. Claro, pero 76-77. Él estaba con el plantel de Argentinos Juniors. Por eso el hotel en Chacarita, cerca de la Paternal. Concentraban en el Hotel Torre, ¿viste? Bueno, y ahí empecé a trabajar, ¿viste? Fue como un salvavidas, ¿viste? Porque, ¿viste? Estaba en una situación complicada, había empezado a estudiar antropología y encima creo que para esa época había un sujeto que se llamaba Ivanisevic que terminó cerrando la facultad. Un fascista puesto por el gobierno de Juan Domingo Perón a manejar la universidad, así, a intervenir en realidad. A intervenir la universidad y la terminó cerrando, creo, ¿no? Otalagano e Ivanisevic eran los nombres de la ultraderecha que manejaron la educación durante el periodo López Rega de aquel gobierno peronista. Épocas oscuras. Muy oscuras. ¿Y qué crees que vio en vos Spinetta? Cualquiera puede pensar lo que Spinetta se representaba para cualquiera. ¿Qué le pasó con vos a él? Qué pregunta tan difícil, ¿no? Creo que nos gustaban las mismas cosas, nos gustaban las guitarras. Hablábamos mucho de las guitarras todo el tiempo. Nos gustaban las películas de Bergman, de Werner Herzog. Nos gustaba la música en general. Luis era un loco por la tecnología, por los aparatos nuevos, ¿viste? Siempre tuvo Oberheim, Acoustic, Gibson. Vos pensás que yo creo que gran parte del dinero que ganó Luis lo invirtió en su propia carrera. Cuando se compró esa consola carísima. Y terminó haciendo su propio estudio, La Diosa Salvaje. La Diosa Salvaje. Es interesante también esta descripción, porque tenemos como tópicos de Luis los escritores malditos con Artaud a la cabeza, la filosofía francesa de los postmarxistas, de Deleuze, etcétera, etcétera, Derrida, que él no exhibía, pero se notaba bastante en una parte de su vida. ¿Leían juntos? ¿Comentaban literatura juntos? Luis leía mucho. En una época me acuerdo que se había dado manija con Castaneda. Claro. Se leía todos los libros de Castaneda, ¿viste? Leía Rimbaud, bueno. Las historias Foucault, de Don Juan. Nietzsche, claro. Todo lo que te puedas imaginar, ¿viste? ¿Y de eso no hablaban? Sí, hablábamos de todo, ¿viste? ¿Por qué no publicaste antes las 400 fotos que están en este libro? Yo sé que a veces hace falta que un capo como Roque Di Pietro venga y te diga, che, hagamos un libro que te motorice en la indagación de la historia, pero vos podrías haberlo hecho mucho antes. Hace 7 años que estoy haciendo el libro este. No me jodas, 7 años. Sí, claro. Sí, porque primero fue el proceso de recuperar el material. Estaba en rollos. Algunos estaban en rollos, algunos estaban perdidos. Le tuve que pedir fotos a los amigos que ya había perdido. Siempre me acuerdo que estando en Editorial Abril, esas cosas que pasaban en las editoriales, me mandaron de viaje con Juan Carlos Martelli al Caribe a hacer esas notas que ya no existen más hace rato, ¿viste? No te mandan ni a La Plata en colectivo. Claro, ¿para qué si pueden contratar uno que esté ahí? Y cuando volví me encontré el locker que tenía ahí en un pasillo vacío. Digo, che, mis cosas. Ah, no, preguntamos de quién eran y como nadie las reclamó, me tiraron toda la mierda. Increíble historia, ¿no? Increíble que eso pase en una editorial, ¿viste? Y claro, que el intendente del edificio no se dé cuenta
dónde está trabajando, ¿no? Y después para los profesionales había todo un asunto si las fotos eran de la editorial o eran propias o eran compartidas, etcétera. Para ciertas artes de tapa, qué sé yo, hicieron cosas muy jugadas con Luis Alberto. La tapa de La La La, ya que mencionábamos recién. Claro. La mitad de la cara de Fito y la mitad de la cara de Luis Alberto. ¿Esas ideas eran tuyas? ¿Eran mutuas? No, en un momento cuando estuvieron hablando con Fito y con Luis, había surgido la idea de cómo representarlos a los dos en una sola cara, ¿sí? Como armar algo que fuera la representación de los dos, pero que no estuvieran los dos, como si fueran un dúo, como si fueran Pedro y Pablo, por ejemplo, ¿no? Podemos mostrar la foto de la tapa de La La La, sí. Entonces, a mí se me ocurrió, utilizando un truco que te permiten hacer la mayoría de las cámaras, pero en este caso una Hasselblad, imprimir 2 veces sobre un mismo negativo, sobre un mismo cuadro, hacer 2 exposiciones. Hablando de una cosa completamente artesanal en una época en que era imposible pensar que existían las computadoras que hoy te lo facilitan. Claro que, exactamente, hoy por hoy, a cualquier chico le decís, mirá, agarrá la mitad de la cara de Carlitos y agarrá la mitad de la cara mía, y juntalas, y un pibe te lo junta con una computadora, ¿viste? Pero en esa época era un poco más complejo, ¿viste? Bueno, y así logré hacer las fotos de La La La. Muy jugada, muy simbólica, muy icónica, te diría, para la historia. Claro. Porque contaba una cosa que iba a ocurrir en la obra. La tapa contaba la fusión de 2 artistas en una sola obra, en un puñado de canciones, de tal manera que nunca sabemos exactamente, aunque podemos suponer que fue de uno y que fue de otro. Ahí estamos compartiendo. Es que en realidad me parece que los temas, cada tema era propio. Mirá la tapa ahora a la distancia, han pasado 40 años de este disco. Esto se hizo artesanalmente, acaba de contar el autor de la foto, con la doble exposición. Es la doble exposición. Vos lo que haces es, tenés cargada la cámara, haces una toma iluminándola lateralmente de un lado contra un fondo negro, para que no se imprima nada. Entonces, sin volver a cargar la cámara, sacás el chasis, volvés a cargar el obturador, volvés a poner el chasis, sentás a la otra persona y la iluminás del otro lado. Qué lindo. ¿Cuántas tomas hiciste para llegar a No, creo que sacamos como mucho 2 rollos, como mucho. Vos sos una personalidad tranquila y reflexiva. Spinetta lo era, pero también era muy histérico en algunas situaciones. Se ponía muy nervioso, quiero decir. Sí, Luis, yo por ejemplo, no sé, me acuerdo, a veces se ponía nervioso cuando tenía que salir a tocar, antes de tocar, ¿no? No lo disfrutaba. Yo me acuerdo que en Miami, por ejemplo, cuando fue a hacer el Unplugged, el de MTV, no se relajó, Luis, no se relajó. No es que lo disfrutaba, ¿viste? Él disfrutaba cuando estaba tranquilo en su casa, tocando la guitarra, charlando con amigos, ¿viste? Te voy a mostrar una foto después cuando hacían estas cosas como futuristas. Claro, eso lo hicimos para, ¿cómo se llama? El video Seguir viviendo sin tu amor. Seguir viviendo sin tu amor. Gracias, Roque. A Roque lo tengo acá de ayuda en memoria porque, claro, ese es el video Seguir viviendo sin tu amor. Confía en Roque. Roque sabe más de mis notas sobre Charlie que yo mismo, por ejemplo. Así que confía siempre en él. Y las tiene, y yo no. Este tema, Seguir viviendo sin tu amor, tal vez fue el mayor éxito radial de la historia de Luis Alberto Spinetta. Seguro. Y fue acompañado por un video muy llamativo, muy primigenio, si se quiere, muy poco complicado, pero que acá está resumido en una imagen. ¿Cómo se elaboraba eso en una época con menos tecnología que la de hoy? Mira, te cuento cómo fue eso. Me llama Luis y me dice, vino un pibe que se llama Porto Chao, que vino de Miami y trajo una cosa que se llama láser. Luces láser. ¿Por qué no hacemos un video? Ah, ok. ¿Y dónde están? Podemos ver el video también, claro. Y me dice, están acá en una casa muy cerca donde vivía él, ahí de Arribeño, como una especie de garage. Le dije, bueno, vamos. Y nada, fui yo con una cámara, llevamos una bombita, creo. Vino Gustavo Spinetta. Una bombita de luz.
una bombita de luz para iluminarlo a Luis y los láser. Y vino su hermano. Y vino Gustavo, que es el que pone las manos como haciendo que está tocando una tumbadora, un ritmo, ¿viste? No sé si te acordás de Sí, eso. claro. Y en 2 horas hicimos todo, ¿viste? Pero no había nada, era una soledad terrible, ¿viste? Es como si yo te filme un video acá, ¿viste? Por ahí no estaba preparado como estudio, no hay un vestuario. Acá no hay una soledad, acá somos un montón. No, pero lo digo en el sentido, ¿viste? Que cuando querés encarar un proyecto y adornarlo, y ponerle luz, y ponerle infraestructura, ponerle vestuario, ponerle esto, aquello, lo otro. Ponerle dólares y tenés que ponerle de todo. Siento la sensación de 2 tipos que con un alambre atan es que fue una un poco cosa así, y hacen un viaje comparable a los de la NASA, pero sin nada. Fue un poco así. Con 2 monedas y un alambre. Un poco así. ¿No? El video ese que fuimos a hacer a México. ¿Cuál video? ¿El del mar? Hay que impedir que juegues para el enemigo. El enemigo, claro. El enemigo. El mar, una mujer, nada más. Ahí estamos viendo tu video de seguir viviendo sin tu amor. Decís hecho en 2 horas en un garage sin un mango. Sí, claro, pero ¿por qué las cosas se hacían así en ese momento? Y Luis Alberto era muy amigo de eso también, hay que decirlo. Porque a Luis no le gustaba estar con gente, ¿viste? ¿Me entendés? Él un día me dijo, yo ya conocí mucha gente. Me representa. Sí. Es decir, por no decir que era medio antisociable, ¿viste? ¿Me entendés? Se lo extraña mucho a Luis. Todos lo extrañamos, ¿no? Sí, se lo extraña mucho. Un día charlando sobre este tema, cuando salió el video y él, bueno, hizo un poquito de prensa, a mí me contó y me dijo, pero no escribas mucho sobre eso, que era un diálogo con un tango llamado Nada. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Que este tema está coqueteando con esa misma historia. No vería hoy que vuelvo. Es la historia de Nada, contada por Spinetta, y tal vez un homenaje a su papá. No lo hemos nombrado. Claro, que era cantante también. Cantor de tangos. Cantor de tangos, ¿viste? Y poeta. Época, ¿no? Y por ahí una figura que influyó más de lo que a veces se sabe. Claro. Aparte del padre de Luis, era genial. Yo me acuerdo que en la época en la que todavía trabajaba en Editorial Abril, como Luis vivía en Núñez, a veces me llevaba Luis desde Núñez hasta Matadero, pero hay veces que yo me quedaba a dormir. ¿Te llevaba? Porque al otro día, sí, me llevaba en un Fiat que entraba más agua que la que había afuera, porque tenía el piso roto el auto. ¿Pero a veces te quedabas a dormir? A veces me quedaba a dormir en la casa de Luis y al otro día me tomaba el 130 y me bajaba ahí en Aleni, Paraguay, para ir a laburar, ¿viste? Para ir a Abril, claro. Para ir a Editorial Abril, ¿viste? Y me acuerdo que 4:30 de la mañana el viejo de Luis ya estaba arriba y se iba a trabajar, ¿viste? Claro. Era no me olvido más de eso. Empleado municipal. Uno hinchando las pelotas hasta cualquier hora y el otro levantándose para ir a trabajar, ¿viste? En el living de adelante de la casa, ahí es donde hinchaban la pelota hasta cualquier hora. Sí, ya no me acuerdo, porque después la casa la remodelaron toda, ¿viste? Claro, hoy la casa es otro lugar icónico de la espinetamanía, ¿no? Todos los días va gente a pasar por la casa, que es donde ensayaba almendra, donde la mamá le preparaba la leche a todos, donde Tanguito se inyectó en un baño, donde ocurría una escena tantas cosas, ¿no? que después fue muy grande. Yo creo, señor Di Pietro, que habría que hacer la biografía de Dylan Martí también, sí, ¿no? Claro. Que si él está dispuesto, habría que contar esta vida. Sí, pero no va a querer. Por la influencia de esta vida en otras vidas que son mucho más públicas y por la obra. Sí. Porque hay que decir que lo que Dylan ha concretado, Eduardo Martí aquí presente, Dylan para los amigos, es una obra en torno a un tema, y que si agregamos el resto de su obra fotográfica, ahí hay un montón de historia. Gracias por haber venido a la radio, Dylan, te lo agradezco muchísimo. Gracias Sabemos que te costó. Radio por todo lo que le aporta a la comunidad en épocas tan difíciles. Gracias por escucharnos, por otra parte, ¿no? Te escucho seguido y me encanta. Es bueno. 1.000.000 de gracias por invitarnos, ¿eh? Es bueno. Y por acordarse de Luis. Acá lo importante en este caso... No, gracias a vos también, ¿eh? En este caso es el libro, que todos sepamos que existe. Si quieren ir a la presentación,
si se puede comprar en cuotas, como fuere, es una obra de arte sobre un artista, de otro artista, de un fotógrafo y un músico que estuvo hoy con nosotros, y la verdad resume un montón de otras cosas, como la palabra Spinetta, como la obra de Spinetta resume un modo de ver la vida, parado frente a los fascismos posibles, siempre del lado del arte y de la cultura. Es bueno que sepamos que en derredor de eso hay mucha, pero mucha gente y mucho, pero mucho trabajo. Y eso a veces sintetizado en una obra como esto nos representa mucho más. Hay que decir que la obra incluye también un diálogo previo con Dante, con Catarina, con Valentino y con Vera Spinetta, que curaron la obra también. ¿Qué se puede mostrar, qué se quiere mostrar y qué no? Sí, todo el mundo colaboró, la verdad, con el libro. Todo el mundo colaboró, Carlos. Claro, es que vos sos el tío de Eduardo. De los hijos de Spinetta, vos sos el tío de Eduardo. Sí, soy el tío. Como seguro. De tus hijos, Luis Alberto fue el tío. Gracias, Roque, por haber venido a la radio. ¿Puedo decir algo? Lo que quieras, sí. No estoy solo en esta aventura de edición, sino que estoy con el sello discográfico Sonamos, el sello de Mario Agustín González y Juana Molina, y además el libro tiene una página exclusiva para comprarlo, que es spinetapormartí.com.ar. spinetapormartí.com.ar. Bueno, el sello independiente de Juana Molina también, ¿no? Es hermoso, vos ya lo conocés, ¿no? Sí, ya lo conozco. Bueno, he tenido un honor ahí. Sí. La verdad que es una belleza los discos que hacen. Y bueno, este libro me parece que está a la altura de los discos que publica Sonamos. Entre ellos el primer disco de Eduardo Mateo, han publicado en la Emplay de vuelta, Musication, ¿no? Claro, Musicación, ese disco histórico para la música rioplatense. Y el primer disco de Juana Molina, al que la crítica no entendía. Sí, el disco segundo. Por ejemplo, por entonces. Gracias a los dos, qué bueno lo que pasa. Qué lástima, Milei. Todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.
Santiago del Estero te espera en julio. La Madre de Ciudades cumple 472 años y durante todo el mes se llena de música, danzas, sabores y emoción. Ferias, muestras culturales, gastronomía típica y el calor único de su gente. Descubrí su tradición y la energía que la hace eterna. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Hijos del trabajo, proletarios y cofrades, masones aceptados, levadura del barrio portuario, que anidáis por acá solapados. Opereta de los bandoleros de Hugo Chumbita, versión y dirección Claudio Gallardú. La fabulosa historia de los bandidos rurales argentinos. Teatro del Pueblo, La Valle 3636. domingos 20 y 30, entradas por alternativa. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Por entradas agotadas, nueva función. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, músicas y palabras, memorias y sueños. Un hombre se cayó en la boca. El domingo 10 de agosto a las 20 horas. Teatro El Galpón de Catalinas, Benito Pérez Galdós 93 La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio.
AM530. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. 15:42, si ya es hora de milonga, ¿no es demasiado temprano para eso? Es un poco temprano, pero esta milonga justicialista es un servicio social. Apa. Y se trabaja concienzudamente, muy a conciencia y eficazmente para que sea un buen servicio social, ¿no? Porque no es lo mismo un servicio social a la marchanta que un buen servicio social al que querés volver porque te sentiste seguro, satisfecho, querido, contenido, abrazado. Y eso da la diferencia, ¿no? Entre quali y quanti, ¿no? Los mejores lugares son aquellos a los que uno quiere volver, ¿no? Por supuesto. Las mejores personas son aquellas a las que uno quiere volver. Mira si lo sabremos después de tremenda entrevista que has hecho, Carlos, en este día de San Federico que es hoy. Bueno, vamos a conversar sobre la milonga justicialista de hoy porque vamos a tratar de saber de qué se trata el show musical a las 20:30 horas hoy, que tiene como protagonista a la Menezunda Tango, que es lo que veníamos escuchando en la canción Catamarca recién. Para eso le vamos a dar la bienvenida por Zoom a Augusto Lagardera, que es director y pianista de la Menezunda Tango. Hola, Augusto. Marina Glesser te da la bienvenida junto a Carlos Polimeni en la M530 Somos Radio, la radio de madres, la radio de EVE. ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Marina? ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿cómo va? Y buenas tardes a toda la audiencia. Mira, si no te conociera diría que sos milonguero, un poco por el fisiturrol que tenés, Augusto Lagardera, de director y pianista de la Menezunda. Hoy te presentás en la milonga justicialista. ¿Cómo viene este asuntito? Muy bien, con muchas ganas. Hace tiempo estábamos con ganas de ir a esta milonga, así que es un placer poder estar ahí, acompañar y aportar a esta linda milonga. Qué bueno, cuánto me alegra. Bueno, vamos a contar que la Menezunda Tango está conformada por María Vice Gabandé en el violín, Ignacio Claramonte en bandoneón, Daniel Valente en voz, Ariel Barabás en contrabajo y Augusto, con quien estamos conversando en piano y dirección. Hoy van a estar 20:30 en la milonga justicialista y mañana en la María Rolera Tango en Costa Rica 4848 por la tarde. ¿Se arma una milonga por la tarde? Sí, suele haber. Mirá, en Capital, yo, como decías recién, primero fui milonguero. Primero empecé a bailar, me metí en el ambiente de la milonga, organicé festivales, musicalizo, bailé, pero bueno, encontré mi lugar con la música. Entonces tengo caminado el ambiente de la milonga, digamos. En Capital suele haber en promedio más o menos 200 milongas por semana, con lo cual tenés milongas para cualquier momento del día, te diría. Salvo la mañana. No. Tenés en todo el día, toda hora. Bueno, vamos a decir, ¿no? Nosotros somos porteños, ¿no? Y el tango y la milonga en esta ciudad es una cuestión identitaria, además de cultural. De una, seguro. Nos describe. Sí. Y hay mucha gente que viene y la flashea con eso y hasta termina viviendo acá y queriendo trabajar con el tango. Hablas de la enorme cantidad de extranjeros que vienen primero por el camino del tango, vienen a bailar, muchos de ellos se quedan, algunos son bailarines, muchos otros son músicos, ¿no? Es interesante la cantidad de músicos extranjeros de Europa y de otros países de América tocando tango en Buenos Aires, además de los que bailan. Sí, tal cual. Y eso representa algo muy gratificante, ¿no? Como que parte de nuestra cultura sea interés de gente de otros países y que se dediquen tan a lleno también, está bueno. Y aparte el tango es, en lo musical, por ejemplo, ni hablar en el baile, es una herramienta de trabajo en el exterior importante.
sí, veo que muchos de los que han participado de este ciclo de Milonga Justicialista tienen muchas y programadas giras internacionales, porque es esto que te digo, define mucho a nuestro país, este gran talento, si se quiere, porque a lo largo de todos estos años, ¿no? Siglo ya casi, ¿no? Esta música identitaria, cultural, tan nuestra, se va perfeccionando, si se quiere, ¿no? Porque cada vez la calidad de los shows musicales que escucho, bueno, hoy vamos a escuchar a la Menezunda Tango, está muy arriba, en términos de grupalidad y conjunto. Sí, seguro. Hay gente, tenés como dos vertientes. Hay gente como nosotros que tomamos versiones y arreglos originales de las grandes orquestas, o los replican en una orquesta similar, o los adaptan, como es el caso nuestro, que todas las versiones que hacemos son de los arreglos, adaptaciones de los arreglos originales, en formato de cuarteto con cantor. Entonces, y después tenés toda la vertiente de gente que está haciendo música actual, que hace hoy tango actual, digamos. Bueno, en esos dos planos, actual o un poco trayendo la música histórica que tiene la milonga en su raíz, lo que sí es hay un público que siempre se va renovando y sumando, ¿no? Hay algo también que crece en la milonga y en el tango porteño hoy de Argentina toda, y que se va sumando y que siempre va volviendo. Sí, por suerte después de los 90, 2000, te diría que el boom, por decirlo de una manera, del tango viene de la mano del baile. Y después vino la música, a acompañar con esos chicos que tocaban por ahí en San Telmo en la calle en los 90, 2000, y después terminó siendo la Fernández Fierro, Julián Peralta, o tantas otras orquestas, pero todo el impulso inicial fue de la mano del baile, de la danza y de ponerle una metodología de enseñanza y transmitirlo, y así llegar a más lugares, digamos, del mundo. La Fernández Fierro, que empezó como una orquesta de la onda Pugliese, por decirlo de alguna manera, tiene hoy al frente un músico nacido en Rusia, ¿no? Ah, mira, me mataste. No lo sabía. Vladimir, si no me equivoco. Hay algo de eso muy lindo y muy convocante de la danza y del baile del tango, que me parece algo muy rescatable en esta época tan digital, tan de distancia, de aislamiento sensible y profundo y obligatorio del ASPO, de ese aislamiento que cuando vos volvés a bailar, y lo veo en la clase de Natalia Fures, que hay a las 19, a la gorra, y es una gran profesora para y gran DJ también. Y gran DJ, para alguien que no sabe bailar, la clase con Nati Fures te enseña los primeros pasos y ya podés integrar la praxis de la milonga, que es bailar. En ese sentido, siento que hay algo que se recupera un poco perdido en la era del individualismo y el neoliberalismo extremo de conectate a tu app, que es agarrar al otro, aunque sea desconocido o desconocida, ¿no? Y prestarse al juego del desprejuicio, de no tener una prenoción, un prejuicio, sino más bien, bueno, vamos a bailar un ritmo, vamos a bailar una milonga, no pasa nada, el lugar está seguro, es gratuito, y entonces, bueno, en definitiva lo que se arma es algo de la libertad. Que es agarrar a otro para bailar. Me decís que antes de ser pianista y director de la Menezunda, que se presenta hoy a las 20:30 en San José 181, en la Milonga Justicialista, fuiste bailarín. ¿Te pasaba un poco esto de ir a las milongas y que la gente estuviera realmente predispuesta y abierta, que es algo que no sucede tanto ahora cuando llegas, que todos te miran raro, viste, que uno está midiendo, tienes como cierto miedo? Sí, a mí una de las primeras cosas que me flasheó, que me partió la cabeza de la milonga, fue el hecho, por ejemplo, de tener cuando hay mesas, agarrar una mesa, dejar colgada tu campera, tus cosas, y que aún hoy sigue pasando de que está todo bien y nadie te afana. Nadie te afana, o sea, no es un boliche. Claro. Es otra onda, y eso me encantó, y encontré una cuestión identitaria fuerte en eso. Con respecto a lo que planteabas recién de bailar con un desconocido y que no pase nada, para el neófito, para el que está afuera, un baile de tanta intimidad, porque en el tango las personas pasa nada, están abrazadas, claro, para el que mira de afuera
es difícil comprender que estás abrazado, que estás cuerpo contra cuerpo, pero que no pasa nada. Hay que hacer un ejercicio al respecto. Pero no, viejo, no, abrazarse a otro no es una cuestión sensual o erótica en todo momento y en todo lugar. Obviamente te puede pasar, pero digo, a bailar es hacer una actividad conjunta con otro, compartida, en donde hay un código, que es que vos bailas así y yo bailo así, y entonces bailamos juntos. Pero no tiene necesidad de implicar otro tipo de compromiso o responsabilidad más que bailar una tanda, ¿no? Exacto. De hecho, te diría hasta poco común ver gente chapando dentro de la milonga, por ejemplo. Exacto. Obvio ha sucedido que se enamoran, que se pasan los teléfonos, que después machean y crullean y se vuelven a ver y lo que quieras, pero no necesariamente agarrar a otro o a otra implica ese roce, ese baile, algo más allá. Pero si se da una relación después en la milonga, ¿hay que disimularla o una pareja en una milonga? ¿Cómo vas a reprimir el amor, el deseo o algo que te pueda llegar a convocar desde otro lugar? Lo que te quiero decir es, vos tomás la clase, después bailás, y lo que te convoca a la milonga justicialista es a que pongas cuerpo, cabeza y corazón, y tengas el coraje de animarte a mover el cuerpo y no solamente el pulgar escloreando, no solamente, digamos, diciendo yo, porque a mí me pasó, porque yo soy esto, yo soy lo otro. Una sino pregunta, más bien ¿hay que tener carnet de afiliado al PJ para entrar a la milonga? No, por supuesto ¿Hay que no. ser peronista para bailar? Por supuesto que no. El partido propone y el pueblo dispone. Los pueblos siempre vuelven. Hay que bailar la marcha, hay que hacer... Para nada. Ah, bueno, digo, para la sede gente partidaria que no. es una política cultural partidaria, es una política cultural partidaria peronista, porque es la milonga justicialista. La política cultural es partidaria y peronista, pero todo aquel que quiera venir, el peronismo es todo, es amplio, es plural, es diverso, así que las puertas están abiertas de par en par para que vengan a escuchar la Mendezunda acá con el compañero Augusto Lagardera, con quien conversamos, y también sepan que no hace falta estar inscripto, ni afiliado en ninguna posición ideológica para bailar una milonga o escuchar unos temas o compartir un grato momento. Muy por el contrario, es como que te digo, el partido propone, el pueblo dispone, los pueblos siempre vuelven. Gracias a Augusto Lagardera. ¿Te parece que nos vamos escuchando Cristal para no cristalizar esta idea y abrazarnos esta noche? Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Te agradezco, un gran beso. Nos vemos esta noche. Más frágil que cristal fue tu amor. AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. No llegaremos nunca hasta ahí, pero qué lindo soñar que sí. Y a las 15:54, Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, acerca su palabra que siempre nos ayuda a pensar. Juan Carlos, buenas tardes de viernes, ¿cómo va? Muy buenas tardes de viernes, ¿qué tal, Carlos? Bueno, tenemos unos días próximos en el que la tensión, inevitablemente, la tensión política de la sociedad va a estar dada en el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, lo cual es absolutamente lógico, ¿no? Sin embargo, yo lo que quiero destacar es que en los últimos días se fue conformando, más bien expresando, un nuevo momento como consecuencia de un proceso de acumulación política que, si bien tuvo fases de debilidad y desconcierto luego de la derrota de octubre del 23 del peronismo y los partidos progresistas aliados, se fue generando en el último tiempo una combinación de factores interesantísimos de la política. Por un lado, la lucha social en las calles, que tuvo un momento fuerte con la condena en la calle, en los actos en todas las plazas, la condena a Cristina, pero antes ya venía una fuerte reacción de la sociedad de apoyo a la protesta en defensa del Garrahan, ¿no es cierto?, que trascendió muchísimo al propio Garrahan, unido a la de
bueno, los científicos en defensa del CONICET, gremios, etcétera, etcétera, y coronó entonces con la actitud muy firme del 6-0 en el Senado de la Nación, o sea, en el Parlamento, de forma tal que se va constituyendo una combinación de la lucha social con epicentro en el Garrahan, de la derrota electoral del gobierno precisamente en el Parlamento, y ahora una propuesta electoral alternativa a la del gobierno. Así es que, bueno, creo que entramos en una nueva fase, en un nuevo momento que tendrá blancos y negros, adelantos y retrocesos, pero bueno, es posible que estemos asistiendo a un nuevo momento político que, claro, estará muy condicionado con el resultado de septiembre y octubre, pero de cualquier manera creo que se va cerrando una situación de derrota y desconcierto a favor de una salida política para la oposición, ¿no? Sin duda, Juan Carlos, gracias, ¿eh? Chao, Carlos, chao. Juan Carlos Junio, que también es diputado nacional con mandato cumplido. Estamos concluyendo el programa, pero como se nos coló bastante el disco de Fito Páez y Luis Alberto Spinetta. Discazo. Un discazo de hace 40 años. ¿Tenemos un poquito para terminar? Luis Alberto sale a caminar por su barrio, por Núñez, por el Bajo Belgrano. Villa Urquiza, ¿no? Villa Urquiza, él vivió siempre en la zona, en Colegiales, después después se fue a Villa Urquiza. La Diosa Salvaje en Villa Urquiza, su casa final, ¿no? Pero esta es una canción de mirar los barrios. La florista que se emborracha con Legui, por ejemplo, los obreros bolivianos en una obra, y pensar todos estos años rodeado de gente. Dylan Martí dijo que hubo un momento en que Spinetta dijo: yo ya conocí demasiada gente. Claro. Pero la mirada del artista que ve lo que otros no ven. Estela de Parque Chas nos dice: la entrevista con Dylan Martí fue un segmento sublime, histórico. Doy fe que lo viví acá o vivo, para los que si la envidia mata, que en paz descansen, guachas. Dice, y te quiero advertir, dice Estela, que si algún día levantan este programa en la radio, les hago un juicio por privación ilegítima del placer. Bueno, felices vacaciones a la Corte Suprema, que ya entró en recesión de la feria judicial, viejos meados. Muchísimas gracias. ¿Sabes qué hermosos momentos, dice Silvia de Caballito? Estos encuentros con artistas, con estos seres que están acá todas las tardes, agradecida por tanto humanismo en estos tiempos deshumanizados. Qué bonito, ¿eh? Qué deleite desde la sensibilidad, Laura de Aedo. Estos artistas, gracias por hacernos conocer a Roque, el editor del libro, y saber más de Spinetta es tan grande. Cuánta calidez y cuánta calidad musical humana en Dylan Martí. Ruido de magia, dice Javier de Congreso. Gracias por invitar a Eduardo Dylan Martí a la radio. Qué lindo es Ruido de Magia. ¿Cómo será? ¿Una abracadabra? Una hermosa canción de Spinetta, aparte. Carlos, Marina y equipo, buenas tardes. Qué delicia escuchar a Dylan Martí con esas reflexiones y comentarios e interactuando con ustedes, con sus observaciones muy buenas. Me encantó. Lo tomo como una metáfora, usar el libro como un arma de defensa personal. Fue buenísimo. Eso emociona, dice Mario desde Mataderos. Hola, quiero reservar un libro de Eduardo Martí, que llegue a Mendoza. Soy Alfredo Vicino. Nos hace falta que digas lo que significó no hace falta que yo diga lo que significó para mí. El flaco, ¿vieron que dio una coordenada, una página online? La podemos repetir, porque muchos acá también me escriben de que necesitan dónde dirigirse para conseguir el libro. Ahí dieron la dirección, ¿no? Pues si no, pregúntenle a Google cómo comprar el libro. Gracias por Martí, dice Daniel Cores. Tremendo fotógrafo y compañero de vida de Spinetta. Tenemos muchísimos mensajes. Gracias a todos. Nos despedimos hasta el lunes, Marina. Ya viene Pablo Caruso. Que vuelvan las ideas. Entonces, gracias por esta semana. Nos vemos el lunes y es el Día del Amigo el domingo, pero es un decreto de Videla, así que tampoco lo podemos festejar tanto. Buena milonga. Nosotros nos vemos en Bargogrio el domingo, los que tengan entradas. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.
Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM